Las novias de GTA San Andreas. Carl Johnson, mejor conocido como CJ, es un jefe de putas. Todas ellas están a su disposición, y les pagan por tener relaciones con él. Pero aparte de estas mujeres, Carl no tiene ni una ni dos, sino 6 novias, que son sus parejas sentimentales y sus parejas en la cama. 2 de estas las conocemos en 2 misiones, 2 en San Fierro, y 2 en 2 campos diferentes. Estas mujeres son Denise Robinson, Katie Shan, Michelle Canes, Millie Perkins, Elena Weinstein y Barbara Sternbart. En este vídeo te diré todas las recompensas que obtienes de estas novias, las sabrás todas y cada una de ellas, y también sabrás algunas curiosidades sobre estas mujeres que quizás no te sabías. Estaba pensando subir un vídeo de recompensas de misiones, pero me han pedido mucho que suba las recompensas de las novias, y por eso les he traído este vídeo de primero. Tengo 4 vídeos más de recompensas, y te los he dejado en la descripción por si los quieres ver después de que veas este. Si este vídeo te gusta, no te olvides de compartirlo, darle un sabroso like, y suscribirte y activar esa sexy campanita gris, para que YouTube te avise cuando yo suba un vídeo nuevo. Ahora vamos a empezar. Denise Robinson, la primera novia de Carl Johnson, el chocolate delicioso para ellas. Después de rescatarla del incendio en la misión Burning Desire, ella nos besa afuera, y después al final de la misión se hace novia de CJ. Denise es una chica mala y pandillera, y antes de conocer a CJ, era prostituta. Creció en Canton Projects, Los Santos, y en algún momento de su vida empezó a apoyar a los Grove Street Families. Ella prefiere ir a lugares de comida rápida y a los bares, tales como el Club Kimbell, el Burger Shot, y el Barton Green Bottles, y no le gusta las cafeterías, ni los restaurantes elegantes. Su particularidad es que le gusta disparar desde el vehículo que estemos usando a las bandas rivales, y también le gusta que CJ sea arrestado por la policía. Ella es la única novia del juego que disminuye en 1% el incremento de la relación, si aceptamos su invitación para tomar café. En alguna de las citas con ella, le dice a Carl que debería llevarla a Liberty City, también menciona que tuvo hijos pero los regaló, cosas de prostitutas. Sus pandilleras recompensas, se las muestro a continuación, en orden de porcentaje de progreso. Luego del 40% de progreso, te invita a entrar por café, que ya tú sabes lo que significa, y si no lo sabes, es para hacer el armor con nuestro negro. Al 50%, nos da las llaves de su Hustler verde oscuro, y lo podemos coger cuando queramos, y la matrícula de este auto, de ser una matrícula normal, pasa a decir Home Girl, que en español significa chica de casa. Esto es porque se enamoró de CJ y al parecer quiere ser una chica más tranquila. Y al 100% de progreso, te da el traje del chulo, que lo podrás encontrar en los roperos de las casas de CJ. Katie Shan. Katie es una de las 2 novias que CJ tiene en San Fierro, la otra es Michelle. Katie es una enfermera que en su tiempo libre practica artes marciales, y nos la encontramos por primera vez, en el club de golf de Avispa Country Club, San Fierro. En la versión de PS2, le gustan los restaurantes elegantes, y en PC, le encanta la cafetería. A esta chica también le apasiona el baile, y no le agrada las altas velocidades. El barrio de Queens no le gusta para nada, debido a su homofobia. Al parecer está fascinada por los accidentes automovilísticos, y se excita fácilmente por la conducción imprudente, como lo demuestra su aparente éxtasis cada vez que Carl realiza un salto dentro de un vehículo, o choca contra algo. Si la besamos durante una cita, nos disminuye en un 1% el porcentaje de progreso con ella, debido a que no le gusta que la besen mucho. También hay otras novias con las que pasa lo mismo. Durante las citas, Katie le dice a Carl que no le gusta cómo canta O-Glock, y también le dice que Mac Dogg es su rapero favorito. Por eso que le cuenta a CJ, podemos deducir que le encanta el rap. Las recompensas de esta chica son estas. Al ser novio de ella, cada vez que nos eliminan, podemos salir gratis del hospital, sin que nos cobren nada, y sin perder nuestras armas. A partir de un 50% de progreso, nos invita a entrar para tomar café, nos da las llaves de su vehículo Romero blanco, y la matrícula de ser una normal, pasa a decir trauma, lo que nos da a entender que trabaja con víctimas de trauma en el hospital. Al llegar al 100% con ella, nos regala un uniforme médico, que cae bien para la misión de paramédico. Michelle Canes.
La conocemos en la autoescuela de Goethe y Sanfierro, es mecánica, dueña del taller de mecánica Michelles Auto Repair en Downtown, y al lado de ese taller se encuentra su casa. A ella le gusta mucho el bar de Mistis, bailar, y le encantan los coches rápidos, tales como un Cheetah o un Infernus. La cita especial de esta chica, consiste en dejarla conducir. Ella da un paseo de 2 a 3 horas del juego, y luego regresa a su casa. Lo único que podemos hacer mientras ella conduce, es cambiar la radio y la cámara. Durante las citas le dice a CJ que comenzó a competir en motocicleta a la edad de 12 años, y que su primer auto fue un Perennial. A esta chica le encanta la velocidad tanto así, que la podemos ver compitiendo en carreras tales como Derby Danger, conduciendo una Sánchez, y Go Karting, conduciendo un kart, entre otras carreras. Estas son las recompensas que obtenemos de Michelle. Desde el momento en que te haces novio de ella, puedes usar su garaje para reparar y pintar tu vehículos gratis y todas las veces que quieras. Cuando tenemos un 40% en adelante de progreso con ella, nos invita a entrar a su casa a tomar café, y ya ustedes saben lo que significa eso. Al alcanzar el 50%, te da las llaves de su camioneta Monstruo, cuya matrícula al alcanzar ese porcentaje, cambiará a decir NOS, que significa Nitro Subside System, que traducido al español significa, sistema de óxido nitroso. Al 100%, ella nos da un traje especial de corredor de autos, que van muy bien para competir en las carreras. Millie Perkins. Trabaja como croupier del casino Calígula, y es una sadomasoquista. Tenía un novio llamado Benny, el cual muere asesinado por CJ durante la misión Kate O'Hare, EAR, que es donde la conocemos por primera vez. Como todas las otras novias en el juego, a excepción de Dennis, ella es extremadamente quisquillosa con la apariencia de su novio. Una de sus características principales es que le encanta el sexo y el masoquismo, y que la golpeen en el trasero con un consolador, que es el modo de sexo que practica con Carl Johnson. Esta novia junto con Denise, está directamente involucrada en la trama, ya que ella es la llave para poder conseguir la tarjeta magnética para asaltar el casino Calígula. A ella le gustan los restaurantes finos, los bares y bailar, también le gusta dar un paseo de vez en cuando. Aquí les tengo sus masoquistas recompensas. La primera recompensa, es el traje especial de masoca o masoquista, que lo conseguimos gracias a ella en la misión Kate O'Hare, EAR. Al 35% de progreso, obtenemos la tarjeta y el código que necesitamos para asaltar el casino Calígulas. Luego de un 40%, Millie invita a Carl a tomar un café. Y con el 50% completado, podemos coger su auto club rosado debido a que nos da las llaves, y la matrícula de dicho auto, cambia a decir spank, que significa azotar, esto es porque a ella le gusta que la azoten con el látigo. Al alcanzar el 100%, Millie no nos da recompensa, debido a que esta es el traje de masoca, que ya lo obtuvimos en la misión Kate O'Hare, EAR. Elena Weinstein. Ella es abogada, y una gran aficionada a las armas. Antes de ser nuestra novia, la podemos encontrar en el Ammunition de Blueberry, y las vemos disparando con una pistola 9 mm a unos blancos que están en la pared. El apellido de ella Weinstein, es un juego de palabras en la frase mancha de paja. A Elena le gusta bailar e ir a los restaurantes finos, no le agrada para nada la cafetería ni la comida rápida, y mucho menos los bares. No le gustan las altas velocidades, así que debemos conducir lentamente cuando la llevemos a dar un paseo. En algunas citas, a veces dice que aprendió a tocar el charango a los 9 años, el charango, es un instrumento musical que parece una guitarra pequeña. A continuación les muestro sus defensivas recompensas. Cuando nos hacemos novio de Elena, obtenemos acceso a su granero, donde hay disponible para nosotros cócteles Molotov, una motosierra, una pistola, y un lanzallamas a nuestra disposición. Al 50% de la relación con ella, obtenemos las llaves del bandito, pero aunque nos dé las llaves, podemos robarlo antes de que nos la dé, debido a que no tiene puertas, y nos podemos subir por arriba. Elena invita a tomar café cuando su relación llega al 70 o 75%. Al alcanzar el 100%, nos da ropa rural, que podemos ponernos desde cualquier ropero nuestro. Bárbara Sternbart. Bárbara es la jefa de la comisaría del El Quebrado.
Anteriormente estuvo casada con un hombre y tuvo 2 hijos, luego se divorció ya que Bárbara pensó que era un hijo de puta bastardo inútil. Esto se sabe porque si CJ se niega a salir con ella lo llama de la misma manera. Esta mujer policía, la encontramos por primera vez afuera en la pequeña comisaría del pueblito El Quebrado, hablando con un peatón. Le gusta frecuentar mucho la cafetería que queda cerca del pueblo, bailar, y pasear por la zona del desierto y Bayside, donde están los muelles y la escuela de botes. A ella no le gustan las velocidades, lo que quiere decir que debemos conducir lentamente cuando la llevemos de paseo. Bárbara nos dice durante una cita, que sus hijos de vez en cuando se portan mal, y además dice, que semanas antes le dispararon al hombro. Estas son las recompensas que obtenemos de esta mujer policía. A partir del momento en el que Bárbara acepta ser tu novia, no perderás tus armas ni dinero al ser arrestado. Obtenemos las llaves de su vehículo policial Ranger, al alcanzar el 50% de progreso, también la matrícula de esta Ranger de ella, de ser una común, cambia a decir cuffs, que en español significa esposas. Con el 60 o 70%, nos invita a tomar un café. Y con el 100%, Bárbara nos regala un uniforme de policía, así vamos a parecer un auténtico policía cuando hagamos la misión de vigilante. Por darles flores al salir con ellas, obtenemos un 1% de progreso, por la cita un 5%, y por el café un 5%, para un total de un 11% por cada cita completa. Evita besarlas, porque casi a ninguna le gusta que la besen, o si no, te bajará un 1% el progreso. Ya sabes, te he dejado los links de los otros 4 vídeos de recompensas en la descripción, por si lo quieres ver después de terminar de ver este. Si este vídeo te ha gustado, y quieres que siga con esta serie de recompensas de las misiones, compártelo para que los demás lo puedan ver también, dale like, y suscríbete y activa la sabrosa campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cuando yo suba un vídeo nuevo, y lo puedas ver. Bueno amigos, hasta aquí este romántico vídeo. Hasta la próxima.